Feliz sábado y como todos los sábados estamos acá en su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Quien les habla, Sajid Samariño, acompañada de Daniel Camargo y en su expósito, que sábado a sábado de 9 a 11 de la mañana estamos trayendo para ustedes en esta nueva etapa que estamos retomando posterior a todos los sucesos de nuestro país, experiencias, tanto en la parte social, humana, en la parte de apoyo psicológico. Y así va a seguir la primera parte de nuestro, o el primer invitado de este programa del día de hoy, que va a ser algo bien, bien interesante, que es una experiencia de uno de los rescatistas que nos acompañó desde Costa Rica. Y pues nos llena de mucho placer poder tener esta entrevista el día de hoy. Y luego continuamos con nuestra parte médica como tal. Le damos las gracias, como siempre, a nuestro director general de la radio y voiceover. Yo siempre, a título personal, le doy las gracias por permitir que, a pesar de que pase el tiempo, Respira Libre, bajo este formato, siga en nuestra casa de difusión latina. Mi querido Héctor, muchísimas gracias de verdad por permitirnos estar aquí. A nuestro querido Luis Díaz en la gerencia de producción y, por supuesto, Eduardo Mejía en los controles. Así es, y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Un sábado más, hoy 15 de agosto, tendremos un programa de gala, para llamarlo así, para poder recibir esos héroes de vida. Y como bien lo dice Saji, tenemos que seguir con nuestros créditos. Tenemos a Tamoy Blanco y José Ángel González en la edición y montaje, y quien les habla, Danielis Camargo, bajo el PNI 34483 en la producción general, y ahora frente a los micrófonos. Feliz día para todos ustedes, Daniel y Sajitza, y a toda la gente que nos escucha a través de nuestro dial 97.7 FM en la Gran Caracas, además también fuera de nuestras fronteras, porque tan solo con un clic a través de nuestra página web www.difusionlatina.com se pueden conectar y escucharnos en cualquier lugar del mundo o llevarnos hasta donde ustedes estén, porque gracias a la digitalización pues las fronteras se acortan y tenemos a la disposición nuestra aplicación completamente gratuita que ustedes pueden descargar en su teléfono, bien sea sistema iOS o Android, para que nos puedan llevar ahí con ustedes en cualquier lugar y por supuesto vernos y compartirnos a través de nuestro canal de YouTube que está a la disposición para todos ustedes. Nos acompaña, como siempre, liderizando nuestro equipo, la doctora Sajid Samariño con el PNI 31743 y quien les habla en su expósito, certificado de locución 39848, para brindarles desde ya 2 horas de un programa que les aseguro nos va a dejar una enseñanza, una reflexión y posiblemente nos pueda llegar a conmover. Claro que sí, así bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestro programa recordándoles que quien hace posible que estemos al aire es nuestro centro de cirugía láser, el consultorio Respira Libre, donde tratamos todas las afecciones de obstrucción nasal, rinitis alérgica, poliposis nasal, ronquido y apnea del sueño, con la experiencia que nos dan casi 8.000 pacientes, los 10 años que tenemos al frente de ustedes, con nuestra nueva sede que está ubicada en Chuao, en la calle Choroní, Quinta San Onofre, en la sede de nuestro querido amigo, el doctor Juan Carlos Méndez, el doctor Antivejez. Estamos para ustedes, para que podamos llegarle, como siempre, esa atención. Y les recuerdo que particularmente mi número de teléfono está 24/7 prendido para todos ustedes. Les recuerdo que es +1-321-225-2735 y que la atención de nuestro centro es a través del 0412-938-4046 o a través de nuestro Instagram @respira libre. Dan. Y tenemos que presentar, por supuesto, a nuestros dos invitados de lujo que vamos a tener el día de hoy. En la primera hora tenemos el honor de recibir a un gran ser humano, Héctor Blanco. Él es rescatista internacional y especialista de búsqueda y rescate urbano, quien vino desde Costa Rica para brindar todo el apoyo técnico y humano aquí en nuestro país, Venezuela, donde vamos a estar conversando todo lo que es esa diplomacia de rescate, esa logística, esa fraternidad y sobre todo esas lecciones de resiliencia humanitaria. Y por supuesto, en la segunda hora nos va a estar acompañando el doctor Joy Cepet, neurocirujano y especialista en cirugía de columna, que está brindando una iniciativa extraordinaria
cómo convertir la solidaridad en acción real, gestión de prótesis en alianzas con Puerto Rico, Caritas y Fundación Procura para nuestro país. Que vamos a hacer una breve pausa y nos conectamos en breve con Héctor Blanco desde Costa Rica. Y aquí estamos de vuelta en nuestro espacio. Vamos a estar respirando conciencia y vamos a estar hablando con alguien muy especial. Queremos darle la bienvenida a Héctor Blanco, rescatista internacional de Costa Rica y especialista en búsqueda, rescate urbano. Y bueno, esto demuestra que definitivamente no hay fronteras y cuando nosotros estuvimos con los sucesos del doble terremoto, vinieron de todos los países y Héctor es un ejemplo de las personas que asistió a nuestro país a ayudarnos y queremos darle la bienvenida a Respira Libre para que pueda compartir con toda nuestra audiencia, bueno, parte de su experiencia de ayudarnos a los venezolanos. Héctor, ¿verdad? Muchísimas gracias. Dani Bueno, tuvo la maravillosa idea de conseguirte, bueno, y realmente le damos las gracias a Dani. Dani, ¿cómo conseguiste a Héctor? Bueno, indagando por redes sociales porque ya tenía varias semanas tratando de tener un rescatista para que nos contara de viva voz todo lo que fue esa odisea que pasamos aquí en Venezuela. Y la semana pasada, casualmente, le dije a Enzo, voy a hacer todo lo posible para conseguir a alguien y aquí está Héctor. lo que son las redes sociales. Es así, es así. Héctor, más bien muchísimas gracias por estar acompañándonos, como bien lo dijo Saji, ese apoyo internacional que tuvimos aquí en suelo venezolano no solo trajo un equipamiento, esa destreza profesional, sino una proyección profunda de todo el amor y esa hermandad que nosotros podemos tener y ver a especialistas como ustedes cruzar el continente para sumarse hombro a hombro con todos los apoyos que tuvimos de diferentes países, es admirable. Quiero que nos cuentes un poco cómo es ese primer protocolo de activación logística para cuando ustedes reciben ese llamado, vamos a Venezuela a prestar apoyo. Bueno, primero que nada, mis condolencias a todo el pueblo venezolano, a todas las familias, y no solamente el pueblo venezolano, porque también sabemos de que había muchas personas de diferentes países que vivían ahí y lamentablemente fallecieron en ese doblete sísmico catastrófico en América. Y lo primero es darles mi gran abrazo de apoyo para todas esas familias y personas que perdieron seres queridos. La verdad que ese terremoto como yo diría yo, al mundo, mientras estaba jugando mundial de fútbol, muchos ni siquiera estaban pensando en el fútbol, sino más bien pensando en cómo ayudar. Y lo que hemos hablado todos los rescatistas, este fue el mundial de la solidaridad, este fue el mundial del apoyo y, ¿por qué no decirlo?, del amor y en especial lo que es, juntó a los mejores equipos del mundo en búsqueda y rescate, que sí faltaron algunos que tal vez por tema logístico no pudieron estar ahí, pero realmente este fue el mundial, más de 25 países que participaron en labores de búsqueda y rescate y siguen participando eh, en otras labores de humanitarias como agua y saneamiento, el tema de salud, que es un tema sumamente importante, la parte económica, la parte de rehabilitar los servicios básicos, también lo que es eh, eh, las viviendas. Entonces, vemos de que es un apoyo de todas partes del mundo. O sea, ahí vienen los cooperantes de Europa, de América, de Asia, de América, en donde todos se unen por ayudar a Venezuela. Entonces, yo creo que esto fue realmente un mundial de la solidaridad, un mundial de la humanidad, como me refiero yo a esto. Y realmente, desde que sea el terremoto, bueno, terremoto o sismos, que dependiendo de la clasificación o cómo se le quiera tipificar en los países. En mi país, en Costa Rica, hablamos de sismo cuando son leves, que no provocan daños estructurales, y hablamos de terremotos cuando ya vemos de que hay daños estructurales y hay víctimas. Recuerdo estar en una tarde dando una capacitación. Yo me dedico a lo que son temas de capacitación en gestión de riesgos y la atención de emergencias y la parte de rescate. Y estaba en un puerto cuando
en Costa Rica eran como a las 4 y algo, eh, cuando recibo la alerta sísmica. Tenemos varios chats a nivel de atención de emergencias y uno de ellos es una red de líderes de equipos de búsqueda y rescate que estamos ahí. Y recuerdo ver terremoto en Venezuela 7.4. Entonces ya desde ahí las alarmas se encienden, ya a nivel de todo lo que son rescatistas comienzan a pasar información y es ahí donde tenemos la primera información. Una de las cosas que nosotros hacemos en el análisis de terremotos es el primer impacto, las primeras imágenes que salen a través de redes sociales, inclusive tomas aéreas que son sumamente importantes. Recuerdo ver una imagen donde se veía perfectamente la cantidad de colapsos en la ciudad que ya se ven, por decirlo así, nubes de polvo o nubes también de Correcto. incendios estructurales, donde ya se hace un primer análisis de cuánta probabilidad hay de edificios. Entonces, en imágenes uno va a hacer un screenshot ahí y comienza a ver y comienza a contar puntos. Entonces ya usted dice, ok, en determinada cantidad ya estamos hablando de que son muchísimas las estructuras que pueden estar comprometidas. Al ver las estructuras, que eran edificios altos, uno contempla la hora. Bueno, ¿qué hora era en Venezuela? Las 6:10. Bueno, la mayoría de personas ya están en sus casas. Era un día feriado. Entonces, las personas andaban de paseo. ¿Dónde andaban de paseo? Bueno, la costa precisamente era un punto donde reunía esa cantidad de personas. Entonces, uno comienza a hacer el análisis de tipo de estructuras, cantidad, y ya los reportes se comienzan a pasar a las personas. Desde ese primer impacto, yo cuando volví a ver, lamentablemente, mi pronóstico así inicial, digo yo, van a haber más de 5.000 muertos. Y creo que no han fallado desde un primer inicio. Yo dije esta cifra y que para mí podrían extenderse a más de 10.000, porque cuando hemos visto terremotos, por ejemplo, en el terremoto de México del 85, ya uno ve otros terremotos que han pasado y cuando uno ve que la mayoría de edificios que se dan y la hora que se dan son ocupados por personas, entonces ya uno dice, no, ya la cosa no va bien. Entonces, desde ahí ya los diferentes equipos de respuesta se comienzan por decir entrar en un modo de alerta. Hay una página que se llama el Virtual Oso. En esta página los equipos internacionales se comienzan a registrar y comienza a decir monitoreando, monitoreando, monitoreando. Hay dos fases, diría yo, de movilización, bueno, tres fases de movilización. Ok. Una, a través de Naciones Unidas, que es este Virtual Uso, donde todos los grupos registrados se registran y en el momento que sea un llamamiento internacional, se desplazan. La otra es la parte diplomática. Por ejemplo, Nayib Bukele o el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Cuba, cualquier gobierno dice, bueno, por la parte diplomática vamos a ayudar a Venezuela. Entonces, hay una parte entre presidentes que se conversan y bueno, lo llamo, ¿qué necesita? Vamos, ok, va a El Salvador y manda equipo, va a México, manda equipo y así sucesivamente. Y la tercera, que es para mí la más informal, es que de repente lleguen grupos eh, ahí y que quieran llegar a Venezuela y entran a Venezuela, cruzan la frontera y llegan a colaborar por sus propios medios, no por la vía diplomática, no por Naciones Unidas, sino Por por voluntad su cuenta, propia. así como lo hizo el grupo Los Topos. Y en Entonces, el caso de ustedes, Héctor, ¿cómo llegaron a Venezuela y cuánto tiempo les tomó? ¿Qué día llegaron ustedes, en el caso tuyo, al país? desde que se da la alerta, los primeros equipos ya entonces comienzan a alertarse. El grupo de nosotros que yo participé, Ujú. en este caso fue con una representación de México porque yo doy capacitaciones allá, entonces un equipo de respuesta de México a través del gobierno de Quintana Roo, el grupo SAR MX, me contacta y bueno, es ahí donde viene la logística. Yo viajo el sábado para México y ya el domingo estábamos haciendo para hacer las incursiones. El tema es que sí era un poco complicado la logística porque como el aeropuerto Maiquetía estaba cerrado y Valencia tenía también dificultades, entonces para todos los equipos internacionales fue un desafío poder llegar a tiempo o en las Ujú. primeras horas. Hablemos de las primeras 48 horas que Claro. son elementales. Entonces, claro, lo que se ve en Venezuela es que la mayoría, y lo que se ve en Venezuela en todas partes del mundo, los primeros rescates y las horas de impacto son atendidas por el mismo gobierno. Entonces, si hay un sistema maduro, fortalecido en capacidades de respuesta nacional, pues son los primeros llamados a atender. Entonces, los grupos internacionales llegamos
2, 3 días después de la llegada. Entonces es ahí donde yo llego. Hay un grupo que se activa aquí en Costa Rica, que es el grupo de bomberos, también el de la Cruz Roja, que estuvo presente con aquel famoso rescate que se hizo eh, en, en Venezuela y todos los equipos en ese momento se comienzan a activar. Una vez que se activan, llegan a los aeropuertos respectivos y ahí se hace la coordinación a través de el ente que en este caso tenía la coordinación en Venezuela. Entonces ahí ya viene toda una estrategia para ingreso. Hay dificultades con decirles que hay equipos que todavía están esperando sus equipos porque las aerolíneas no pudieron transportar las baterías de litio. Entonces vean que todavía hay eh, cosas que se manejan desde el punto de vista logístico, pero movilizar un grupo internacional es muy difícil porque lleva todo lo que son los equipos, la parte de la vacunación, la parte de los perros. Entonces, es de ahí donde las alianzas y los convenios previos se deben de seguir. Entonces, nosotros sí llegamos con el grupo SARMX, ahí llegamos directamente a Maiquetía con un vuelo que traía 170 rescatistas de México. En ese vuelo participé y llegamos, pues inmediatamente no llevamos ni una hora de haber salido del aeropuerto y ya estábamos en los centros de operación. La ayuda internacional se debería, una vez que se hace el llamamiento internacional, que ya Venezuela dice, necesitamos ayuda internacional, los grupos, en este caso, que ya estuvieron, que dijeron, sí, vamos, deberían estar a menos de 24 horas, a 34 horas del llamamiento internacional en el país que lo solicita. Y en este caso, todos los grupos comenzaron a llegar, habían diferentes campamentos, pero sí resaltar que fueron más de 2.500 rescatistas internacionales que estuvieron apoyando a Venezuela. ¿Tú estuviste ¿Y en habías cada estado rescatista? anteriormente, Ajá. pero habías estado anteriormente en Venezuela o te tocó venir por esta tragedia que vivimos todos? No he tenido la oportunidad de conocer Venezuela. De hecho, en un momento tuve un compañero que fue parte de un curso que estuvimos en Venezuela, en Brasil, y él era de Margarita. Entonces, nunca había conocido Venezuela, así que me tocó conocerlo de la forma que nadie quisiera, porque nadie va a querer el dolor humano, nadie va a querer que las personas sufran. Entonces, pero nos tocó dar la mano y yo creo que una de las cosas importantes aquí es, ustedes decían al inicio, para un rescatista no existen fronteras. Las fronteras las establecemos los países políticamente hablando, pero para el rescatista no deberían existir fronteras, porque al final vivimos en un mismo planeta, que hemos creado fronteras, que hemos creado divisiones. Bueno, somos nosotros, pero en realidad todos somos parte de un mundo y ahí es donde el dolor humano es donde las personas más vulnerables necesitan ayuda. Una persona que está en un edificio colapsado, una persona que está doliente, una persona que ha perdido a su familiar ahí, no ve uniformes. Él no ve uniformes, él no ve colores políticos, él no ve camisas, si es de ejército, si es de protección civil, si es de Cruz Roja, si es de bomberos. Él lo que ve es una persona que llega a ayudarle. Y al Ujú. final de cuentas, la unión de esfuerzos, porque esto es, miren, una de las cosas interesantes que pasan al rescatista es que indiferentemente de qué país somos, nuestro deseo es sacar personas con vida. Correcto. Me tocó estar en el edificio Residencias Caribe, donde había equipos de Qatar, donde habían equipos de Costa Rica, de México, de Portugal, de Estados Unidos. Entonces, ahí todos trabajamos bajo un fin en común Mm, y nuestro fin es eso, las sí, muestras de agradecimiento. Vea que la unión hace la fuerza porque la gente, la comunidad, nosotros la hacíamos parte de. claro. Hubo personas ahí que no sabían nada de rescate y me Y tocó aprendieron. explicarles del rescate. Y eso es el trabajo en equipo. Al final, cuando yo les decía, vea, tenemos que hacer esto, y me decían, Blanco, porque Blanco me decía, Blanco, ¿y qué hacemos aquí? Le digo, vea, hagan esto y esto y el otro. Cuando lleguen hasta este punto, me llaman. Y de verdad, metía yo unos escombros y recuerdo que era el edificio donde estaban los chiquitos que estaban desaparecidos, donde Ujú. también un doctor perdió a su pareja. Bueno, hasta una familia nos tocó ahí. Era lo más gratificante. Uno le hubiera gustado sacar personas con vida, pero también por otro lado, esos seres queridos que están ahí, usted como papá, usted como hermano, usted como pareja,
va a querer recuperar a ese ser querido. Aunque ya hayan pasado muchísimos días, aunque ya las esperanzas de ella se han perdido, pero usted quiere darle esa sepultura. Y recuerdo un señor que él me dijo, vean, necesito que usted me ayude. Y entonces llegó y me hace, es que mi hija está ahí. Entonces, no salimos de ahí hasta no encontramos a su hija. Y recuerdo que yo ya estaba de espaldas, estaba ya tomándome un café. Es que a mí me dan café chiquitito, yo siempre les decía, deben café grande, porque en Costa Rica tomamos café. Para activarte, claro. Sí, claro. Y en ese momento yo recuerdo que llegó el señor de camisa verde y me abrazó Ah, y me dice, yo no tengo palabras para no tengo palabras de agradecimiento para ustedes por todo lo que ustedes hicieron. Y él lloraba y bueno, al final esto lo conmueve a uno porque ujú, uno dice, bueno, ya le dimos a ese señor esa esperanza de vida. ¿Y cómo lo exacto. hicimos? Trabajando en equipo. Quienes estuvieron ahí, pueblos de Venezuela, estuvo gente de la comunidad y estuvimos nosotros como entes internacionales ayudando. Y así uno lo que dice, yo he aprendido a tener un tema que es aprovechar las capacidades que hay ahí. Si en ese momento la gente no puede tener un entrenamiento, pero la gente puede ser si usted la sabe guiar a través de un proceso, usted puede llegar y hacer trabajos grandiosos. Ahí hicimos trabajos con el ejército, con policías, con bomberos. O sea, realmente, y qué importante es también algo que voy a enfatizar y debo decirle al pueblo venezolano, es la calidez humana que tienen ustedes. O sea, vean, Ay, se me apagan sinceramente se los los digo. ojos. Sinceramente se los digo, tengo amigas y amigos venezolanos aquí en Costa Rica y tal vez siempre han sido, como decimos nosotros, pura vida, Bueno, pero cuando uno llega a un país que no lo saben ni si ponerlo en un estandarte arriba, porque llegando al aeropuerto era, oye, ¿qué necesitan? ¿Quieren agua? ¿Quieren esto? ¿Quieren lo otro? Y llegábamos allá y nos hacían las arepas. Había otro que un día estos, de hecho, estaba con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, los que fueron allá, y estábamos hablando de algo que hacen con el maíz. la La cachapa. chapa. Eso. Bueno, fue la comida favorita de los ticos. Y llegaban con eso. Mire, hay momentos donde uno ocupa energía y la energía viene de la comida. Y a veces Claro. llegaban con esas comidas. Recuerdo una muchacha que llegó con una bolsa de melocotones y, en fin, todo esto uno le daba la energía para poder continuar. Entonces, es donde yo veía que todos los días, no sé cómo, pero comenzaban a repartir comidas, llegaban por un lado y por el otro, y al final yo no podía decir que no, llegaban con sopas. Con Pero estas son tortas, las todo. cosas que tal vez usted no tiene la capacidad de llegar a hacer un rescate, pero tal vez yo tengo una empresa, tengo algún comercio o tengo mi cocina en mi casa, que yo tengo alguna facilidad de hacer pan, de hacer café, y el llegar ahí creo que es una de las cosas que como país ustedes son o tienen una capacidad increíble de solidaridad con ustedes mismos. O sea, como yo vuelvo y lo repito, yo espero que este sea un nuevo comienzo para Venezuela. O sea, de volvernos a unir. Y eso tienen que pasar las emergencias en nuestros países o en nuestras casas. Se tiene que morir a veces un ser querido para que los unamos todos. O sea, Héctor, para ojalá, poder ojalá resurgir. se te escuche y ojalá eso sea lo que venga después de todo esto que nos ha tocado vivir como país. Vamos un momentico a un corte musical y ya regresamos para que nos sigas contando esta maravillosa experiencia. Y qué bien nos hace como país escuchar estas palabras de alguien que viene de afuera a, a meternos la mano, pues, y ayudar a que sobrepasemos todo esto que está sucediendo. Ya regresamos. Héctor, con esta maravillosa experiencia, bueno, les recuerdo a todos los que se están conectando en Respira Libre, su programa de salud y calidad de vida. Estamos en Respirando Conciencia con un rescatista de Costa Rica que vino a, bueno, a dar su experiencia de todo lo que ha vivido y de cómo son esos primeros pasos para lograr llegar en un país que abre o que abre la solicitud a nivel internacional, como lo hicimos nosotros en Venezuela, a diferencia de lo que está sucediendo ahora en Colombia, que no han abierto o, la parte de solicitud internacional y para nosotros se extendió y como bien lo dijo Héctor al principio, fue un mundial de ayuda, así en paralelo como era el mundial de fútbol, fue un mundial de ayuda porque vino gente de todas las partes y tenemos la oportunidad ahora de que Héctor Blanco nos diga un poco
aparte de lo humano que nos has contado, de todo lo maravilloso que nos has contado en esta parte anterior, ¿cuál es esa línea delgada que hay entre lo técnico y lo emocional que tú tienes que saber manejar muy bien? Por ejemplo, tú estás diciendo, mira, hay gente que no sabía, pero que yo le daba la orden y la gente lo seguía. ¿Cómo tú te puedes centrar en medio de ese nivel de desgracia? Porque sencillamente, pues algo que tú lo habías calculado, tú dijiste, bueno, yo por lo que calculo, 5.000 personas que ya no van a estar, pero cuando estuviste en el sitio dijiste, bueno, amor, es el doble. Y tú estás parado encima y te toca a ti dar la orden de comando a gente que tú sabes que no sabe lo que va a hacer. ¿Cómo manejas esa delgada línea? Claro, en eso entra mucho, debo decirlo, y a veces a mí no me gusta hablar mucho de glorias y de medallas ni nada de esas cosas, pero una de las cosas más importantes es la experiencia. Totalmente. ¿Cómo usted maneja un escenario donde, por dicha, o diría yo que he tenido la oportunidad de estar en diferentes desastres en el mundo, como el terremoto de Haití, el terremoto de México, bueno, muchas operaciones aquí en Costa Rica? Una de las cosas, aparte que nací en una zona rural, imagínense, o sea, yo tenía ya 13 años, o 12 años cuando ya estaba formando parte de un equipo, lo que era en el programa de juventud de la Cruz Roja, y de ahí va uno cosechando experiencias, pero cuando uno ha trabajado en zona rural, que los recursos son limitados, uno tiene que ser estratega. Y el estratega, diría yo, que es cómo articula y comenzar hacer un paneleo de lo que usted tiene alrededor y decir, bueno, ¿de qué me aprovecho aquí? Ujú. ¿Y de qué saco de todas las personas que están aquí? Me tocó un edificio que recuerdo una de las imágenes que estaba a la par y bueno, llegué y lo primero que hice, estamos con ustedes, tienen familiares desaparecidos, ¿sí? Vamos a ayudarles inmediatamente. Entonces, ese acercamiento hacia las personas es decirles, ok, ¿qué necesitan de nosotros? Entonces, ese acercamiento es la puerta que se abre. Recuerdo que estaba en un edificio cuando en eso me pegan cuatro gritos, hay alguien conmigo, hay alguien conmigo, y comienzan a gritar y a gritar. Entonces yo estaba a la par, éramos el único grupo que estaba trabajando en ese edificio. Entonces fuimos al edificio a la par y me dice le digo, bueno, ¿quién escuchó? Yo fui, ok, vean. Entonces me paré en el edificio y lo primero que dice, a ver, a ver, hagamos un instante de silencio. Entonces ya la gente dice, yo no sé quién es este chavalo, pero tiene razón. Vamos a hacerlo con calma. ¿Quiénes pueden ayudar? Y claro, todo el mundo levantó la mano. Ok, perfecto. Lo primero que tenemos que saber es dónde está la fuente de sonido. Entonces, quiero de aquí hasta allá una fila de personas, todos posicionados, escuchando los escombros, mientras yo voy a gritar y ustedes van a escuchar y el que escucha algo levanta su mano. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y la gente no llevaba ni 5 minutos de estar en el edificio. Pero ¿qué hice en ese momento? Es, ok, somos parte de ustedes, Y vos de pero mando. ustedes son parte importante de nuestro equipo. Ujú. Y efectivamente, ya las personas estaban ordenadas, todos se agacharon y hicimos el llamado y escucha. En ese momento pedimos silencio. Llegó alguien del ejército y me dice, lo que usted me diga, lo hago. Ok, ciérreme la vía, ciérreme aquí. Comenzó a llegar el equipo médico y una vez le digo, vea, el componente médico lo necesitamos allá. Preparen sus equipos, sus insumos, pero se quedan ahí. Aquí vamos a estar. Entonces ya comenzamos a hacer el llamado, comenzamos a meter perros, el equipo de búsqueda técnica y se hace una labor donde hicimos un perímetro y ya la gente lo que hacía es, le decía yo, necesito de aquí hasta allá que me remuevan todos estos escombros para poner los equipos de nosotros. Ujú. Y la gente comenzaba a regalar cosas. Entonces, como digo yo, zapatero a sus zapatos. Entonces ya llegan los grupos internacionales y comenzamos a ponernos de acuerdo con el UME de España, con el de la Florida y al final con el de Quito. Cuando uno tiene la madurez de atender una emergencia, uno dice, ok, ¿quién está? Ok, los que se quieran venir a trabajar, pongámonos de acuerdo qué vamos a hacer. Entonces ahí se establece un mando unificado donde yo inclusive me acuerdo hacer en una pared el dibujo de eso, llamé al que conocía el edificio para que me hiciera cómo está constituido el Sí. edificio y todo. Entonces ahí es donde usted tiene que decir, bueno,
la parte técnica va de la parte humana. Y los dos tienen que ir ahí, porque Y ahí puede es un estar la trabajo mamá, en ahí equipo. puede estar el papá, y que al final usted como familiar diga, están haciendo eso, no que están perdiendo el tiempo, no que están por figurar, por llenarse de medallas, sino realmente uno los ve trabajando. Entonces, eso fue una de las experiencias que yo les puedo decir que ahí domina es la parte de la experiencia. Como digo yo, el, tal vez yo ni sabía quién era yo podía ser cualquier, como decimos aquí en Costa Rica, cualquier pelado, pero el tema es cuando usted toma ese liderazgo y usted puede llegar en un determinado momento a tener 150 personas a cargo. Y Ujú. también me pasó en otro edificio que comenzaron a pedir bomberos y a gritar. Y me dice uno de los que estaba en Venezuela, venga, Blanco, vamos. Entonces yo llegué y comenzaron a gritar. Y cuando decían que había alguien vivo, se llenaba de multitud los escombros. Entonces llegué igual. Ok, ¿quién fue el primero que escuchó? ¿Quién está a cargo aquí? ¿Quién está de bomberos? Hay un señor de Lluena. ¿Usted es el que está a cargo? ¿Quién está a cargo de policía? Entonces nos dimos, le digo, "Vea, ¿qué les parece? El muchacho fue el que escuchó. ¿Qué les parece si hacemos algo? Hagamos algo en conjunto. Aquí no es quién se lleve las medallas, es hagámoslo bien. ¿Están de acuerdo? Y me dicen, sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces le digo, vea, lo primero es saber de dónde viene la fuente del sonido y metamos equipos. Nosotros tenemos equipos. Ahí están. Ah, y ya veo los franceses que andan por ahí y los llamo. Subo a los franceses. Entonces les dije yo a los muchachos que estaban del ejército ahí, le digo, "Vea, necesito un favor". Entonces pegué un pitazo en medio del edificio. Le digo, vean, necesitamos hacer un favor, necesitamos silencio. Entonces ya todo el mundo pide silencio. Ya sabía que todo el mundo se iba a quedar callado. Le digo, vean, necesitamos meter aquí unos dispositivos especiales para escuchar, pero no puede haber nadie, absolutamente nadie, alrededor de la estructura, sino tienen que estar abajo, porque el más mínimo movimiento, el que está con el sonido, lo va a interpretar como señales de vida. Entonces les voy a pedir un favor, necesito que se ubiquen en la parte de abajo, se mantengan ahí y solo las personas que están aquí estrictamente necesarias para eso. Miren, vamos ahora, si está confirmado, vamos a necesitar remover escombros. Esta operación no va a ser de 1 hora, va a ser de mucho tiempo. Y vuelvo otra vez. Doctora, vea, usted que está, porque ya conocí a una doctora, doctora, tranquilita, vea, yo sé, yo sé su preocupación por las personas que están ahí, pero preocúpese por ver qué equipo tiene. En el momento que yo le diga, ok, localizamos a la víctima, ustedes van a entrar, si hay que canalizar, si hay que poner gluconato de calcio, y hacer oxígeno, todo lo que necesiten, lo vamos a hacer de esa forma. Entonces resulta que efectivamente todo el mundo se fue hacia abajo. Les llamo al muchacho y yo, ¿dónde escuchó? Dígame, ¿dónde fue? Entonces llamo al de bombero y yo, vamos, entremos. Jale a ver dónde es. Y nos metimos. Y me dice, es que hay un cuerpo ahí. Cuando yo llegué no había ningún hueco. O sea, era una parte llena de escombros. Y yo, ¿pero dónde lo escuchó? Aquí. ¿Y qué escuchó? No, unos golpes. Ok, está bien, perfecto. Muchas gracias. Quédese Excelente. por aquí. Y aquí ahora sí entra la búsqueda técnica. Metimos a los franceses, metimos el equipo de México y comenzamos con los sensores de movimiento y sonido a determinar si había sonido. No había ningún hueco, no había ningún sonido. ¿Qué era? Que la gente, como por un lado estaban escarbando y por otros también, entonces ya cualquier Se confundía. sensación se emocionaban. Entonces al final, ya cuando descartamos, y yo vean, se descarta en este momento cualquier sonido, no escuchamos absolutamente nada. En caso de que vuelvan a escuchar algo, vamos a hacer el mismo procedimiento para determinar la fuente de sonido. Entonces ya la gente volvió cada uno a hacer sus cosas, pero sí, esto es lo que pasaba muchísimas veces, que ya la gente ya, la mente es traicionera, entonces ya la Ujú. gente, cualquier sonido, ya lo Hay interpretaba vidas, claro. como una vida, sí. Nosotros estamos conversando con Héctor, un costarricense que estuvo con nosotros en esta labor de búsqueda en Venezuela tras los terremotos. Una vez más agradeciendo todo ese apoyo que nos diste. Vamos a hacer una breve pausa, Héctor, y al regreso seguimos conversando contigo. Ya regresamos. Y entramos ya en nuestro último segmento con un invitado especial internacional, Héctor Blanco, para los que se están conectando con nosotros en este momento. Él formó parte del grupo de rescatistas que estuvieron trabajando con nosotros tras los sucesos ocurridos por el doble terremoto el pasado 24 de julio y nos está narrando un poco su experiencia y evidentemente él estuvo una semana entre nosotros haciendo sus labores de rescate. Fíjate que hay una diferencia muy clara que estábamos conversando
sobre la activación del botón de alerta que hace digamos, el gobierno venezolano para esta situación, a diferencia de Colombia, que no hubo necesidad porque hay un grupo de personas y de equipo y de profesionales que están preparados para enfrentar este tipo de desgracias. Y ahí es donde quiero preguntarte lo siguiente, Héctor. A raíz de esto que viviste entre nosotros, ¿qué sientes que le falta a nuestro país para poder hacer frente ante una emergencia como esta? Y antes de despedirme, porque el tiempo también es cortico, esperamos que vengas a Venezuela, pero en otra situación. Sí, estoy deseando, una de las cosas que de mis sueños de vida, y los amigos míos venezolanos lo saben, es ir al Salto del Al Ángel. Salto Ángel, claro. Eso, toda la vida yo es como, yo quiero estar ahí, yo quiero ver porque es una de las maravillas del mundo. Entonces, a mí me gusta mucho el tema de la aventura, entonces voy a hacerme el ahorro, como digo yo, para visitarlo, pero sí lo tengo que hacer. Bueno, vean, cuando me preguntaban sobre la capacidad, en este caso, de país. Una de las cosas, porque las emergencias se tienen que aprender, o sea, no se vale de que uno aprenda las emergencias. Y lanzaba una comparación en cierto modo, con Colombia. Una de las cosas que se tienen que hacer en todo país, porque lo digo que inclusive aquí en Costa Rica, no se trata de decir, ok, vea lo que está pasando con el vecino, no, no, es verme qué estoy haciendo yo como país. Una realidad que pasa en Latinoamérica es que a veces se apunta a que hay que hacer grupos especializados nacionales, pero la ciencia no está en los grupos nacionales. O sea, en los grupos, como decir, de Caracas. No, no. Ujú. La ciencia está en preparar a las comunidades. En cuál es el fortalecimiento de las capacidades de respuesta local que tienen las comunidades y comenzando por las casas. Una de las cosas que son importantes es decir, bueno, ¿en qué estamos preparando a las comunidades? Hay brigadas de respuesta, hay brigadas comunales, hay brigadas de los municipios especializados en este tema, porque les digo, bueno, ahora Colombia movilizó más de 20 equipos acreditados nacionalmente en lo que se llama grupos USAR, pues son grupos especializados en búsqueda y rescate. Bueno, es una capacidad instaurada en Colombia desde hace más de 15, 20 años. Entonces, una de las cosas es fortalecer estos equipos de respuesta, pero también fortalecer las capacidades de respuesta local. Llámese empresas, llámese familias, llámese una respuesta comunitaria, porque al final el 50% de los sobrevivientes de estructuras colapsadas son rescates hechos espontáneos por las mismas compañeros de trabajo, por la misma familia. Entonces, Naciones Unidas establece en la resolución 57-150 el fortalecimiento de las capacidades de respuesta local. Entonces, si lo vemos a nivel de respuesta, eso. Número dos, el fortalecimiento del código sísmico o del, no sé cómo le llaman, del reglamento constructivo que deben de existir en cada uno de nuestros países. Y no solamente es tener un libro, no es solamente tener una regulación, una normativa, es los mecanismos para que esas normativas se cumplan. Porque en Costa Rica tenemos un código sísmico, sí, perfecto, muy bien, que es uno de los mejores de Latinoamérica, sí, pero las regulaciones le tocan a los municipios en nuestro país. Entonces, si no hay quien regule esto, ¿para qué sirve todo está escrito, todo lo que está escrito? Y vean, debo decirlo, porque aquí conocí al director del Código Sísmico de Costa Rica, me decía que él estuvo en Venezuela sacando algunas especialidades. Y también él me decía la capacidad que tiene ingeniería Venezuela, porque se ha querido decir que no, pueden haber muy buenos ingenieros, pero ¿con qué materiales? ¿Cuáles las normas constructivas que se están siguiendo? O si los mecanismos de regulación. Entonces, si tiene un buen sistema maduro en lo que es las construcciones, las buenas construcciones salvan vidas. Edificios que no se cayeron. Bueno, ¿qué fue lo que pasó que no se cayeron? Entonces, serán los materiales, el diseño arquitectónico, el diseño de ingeniería. Entonces, son cosas que van de la mano. La respuesta comunitaria, ser más resilientes, y otra parte es los códigos sísmicos o las normativas constructivas que tenga cada uno de nuestros países. Entonces, si fortalecemos eso, si sabemos que somos países sísmicos, tenemos esa capacidad de respuesta, podemos hacer, diría yo, que minimizar, siempre van a haber víctimas, pero minimizar la cantidad de personas que puedan morir.
Un solo edificio mal construido puede matar a más de 100 personas. Un solo edificio. Ahora, multiplíquelo por 100 edificios y ahí le va a dar las cantidades de personas que han muerto, muchas veces por materiales, fallas constructivas, los materiales no fueron los adecuados, la cimentación, que los suelos no eran los más adecuados, que construyeron lugares que ya se sabía que no se podía construir y se construyó. Entonces, no es la realidad solo de Venezuela, es la realidad de muchos países de Latinoamérica que fallamos en los procedimientos constructivos y fallamos en que no volvemos y no entrenamos a nuestras comunidades. Definitivamente eso es lo que creo que debe ser la conclusión de este espacio donde se debe instaurar o se debe crear la conciencia para que nuestro país también tenga o se cumpla toda esta normativa. Creo que el aprendizaje mejor no pudo ser y esto no es algo que no debe volver a repetirse jamás. Muchísimas gracias, de verdad, Héctor, por haber sido una de las personas que apoyó a nuestro pueblo, por tener esa experiencia y ese don de liderazgo, donde muchísimas personas se pusieron bajo tu directriz y que pudieron salvar tantas vidas. Y en el caso de que no salvaron vidas, pues pudieron darle ese ser querido a esa persona que necesitaba verlo para poderle dar pues su despedida y dignificar, pues, cómo retirarlo de la familia como se lo merecía. Así que muchísimas gracias, de verdad. Bueno, de mi parte, quiero decirles que estoy seguro, Venezuela tiene la capacidad de salir adelante. Ustedes como venezolanos siéntanse orgullosos de vivir en un país y que Dios les está dando la oportunidad hoy de estar hablando conmigo, porque otros no tuvieron la oportunidad. Cada venezolano debería formar parte de este engranaje y de ser parte del crecimiento de una nueva Venezuela. Todo país merece estar bien, todo país merece vivir dignamente y sobre todo después de una catástrofe, esto es para volver a resurgir, como digo yo, en medio de los escombros que resurjan los venezolanos. Como costarricense, les digo, Costa Rica está con ustedes, como parte del equipo de México también, así que nunca estuvieron solos ni lo estarán y ojalá, espero ir a Venezuela y poder reunirme con ustedes, con muchos amigos que dejé por allá y eternamente agradecido con todos los que nos ayudaron también, porque también nosotros recibimos ese apoyo de ustedes. Muchas gracias de verdad y gracias por este espacio. No, gracias a ti, Venezuela los abraza y y les agradece eternamente esa entrega que nos dieron. Y bueno, te esperamos aquí en el Salto Ángel para que disfrutes de esa belleza natural que nosotros tenemos en nuestro país. Enzo, Bueno, yo estoy igual que tú, conmovido, absolutamente. Y qué bonito escuchar estas palabras de personas que nos ven desde afuera y que tienen una idea totalmente diferente de lo que somos y de lo que nos ha pasado a lo largo de todos estos años y el poder estar y compartir con la humanidad de nuestro pueblo, de nuestra solidaridad, sin duda alguna habla mucho de lo que somos, más allá de la imagen que podamos tener afuera o que ustedes puedan tener. Héctor, muchísimas gracias porque creo que ha sido un testimonio fundamental para todos los que estamos aquí y además también, pues siento que nos quedamos muy cortos con el tiempo porque hay mucho que sí. contar y ojalá que podamos tenerte nuevamente en nuestro espacio porque bien vale la pena inspirar a través de lo que ustedes nos dejaron a los que estamos aquí para poder seguir adelante. Claro que sí. Héctor, muchísimas gracias y bueno, despedimos este espacio. Muchísimas gracias, de verdad, con el Bueno, corazón. muchas gracias. Un abrazo de corazón. Hasta Saludos. luego. Gracias. Y Pura ustedes vida. no se muevan de sus asientos porque en la próxima parte nos va a estar acompañando el doctor Giuseppe, neurocirujano, para revelarnos toda esa medicina avanzada que está haciendo a través de las organizaciones de República Dominicana para gestionar prótesis tanto de columnas como neuroquirúrgicas a través de todo lo que vivimos en nuestro país. Ya regresamos. Ya regresamos.